Hola, ¿qué tal? Asistimos a un nuevo episodio del canal Marisa Domenech Nuevo Viaje a Ítaca. Bueno, pues voy a intentar establecer la definición, en primer lugar, de lo que es un tópico medieval, atendiendo a la literatura, porque hay diferentes tópicos medievales en el medievo y en el Renacimiento, así como en el siglo de oro, el primer siglo, del siglo de los siglo XVII, donde se desarrolla y hay una recuperación hay varias vertientes de los tópicos medievales y sobre todo de algunos, como por ejemplo el Carpe Diem. Hay varias vertientes, una más estética y otra pues menos estética, menos ligada a digamos, el objetivo perdurable de la muerte en torno a la salvación del alma. Vamos a hablar de cada uno de ellos. No voy a hablar tanto del barroco porque voy a referirme a la obra de la Celestina, que estoy haciendo los estudios, el segundo vídeo que hago de la Celestina. El primer vídeo que he hecho ha sido un poco la etiología de los escritos de Fernando de Rojas, el bachiller, y las ediciones que hay, etcétera, ¿no? El sentido de la obra, un poco resumido. Un trabajo que hice de un libro que tenía una edición antigua. Y ahora, pues, para definir lo que es el tópico medieval, pues, bueno, aplicado en literatura puede definirse como aquel esquema de pensamiento y de la expresión ya prefijados. Es decir, es un tópico común donde existe una información recogida anterior que está proyectada al contexto histórico, social y político del tiempo que nos ocupa, el medievo, por ejemplo, o el Renacimiento. Sabéis que la Celestina hay un puente trazado entre lo que es el medievo tardío o el final de la Edad Media, de la Baja Edad Media, y el Renacimiento incipiente en España, que fue un renacimiento pues que llegó mucho más tarde aquí, no como en otros países europeos. Y la mayoría de ellos proceden de la literatura clásica grecolatina, tanto de la romana como de la griega, ¿vale? Se recupera en el siglo de oro un poco el pensamiento horaciano, del tópico horaciano, tópico, digamos, no ligado al ascetismo o a la represión, sí más al tema de la vida efímera y de las pasiones, y en ese sentido, pues no tiene un efecto ligado a la visión religiosa como castigo, sino que debido a una vida que suele ser corta, efímera, mundana, breve, pues hay que, pues vive y come lo que quieras, que vas a morir. Más o menos viene a decir ese sentido, ¿no? De la existencia, es una existencia vitalista en la Edad Media, sobre todo. En el Renacimiento cambian un poco los temas, las temáticas de los tópicos, pero también hay, digamos, son recurrentes en la Edad Media. El Puercenex es un joven que pide consejo a un sabio anciano y experimentado. En la Celestina pues no vemos tal cosa, porque los criados son ya pues de la adolescencia para arriba, ¿no? Parmenos, Sempronio, etc. Luego tenemos la psicomaquia, lo estoy leyendo en los apuntes, pero lo voy a aplicar a la Celestina. La psicomaquia combate las virtudes contra los vicios. Es una batalla constante, recurrente, bastante polarizada también en los personajes que son tanto cortesanos como más de pueblo llano, clase baja. Y en función del tipo de clase social, del rango social al que se pertenezca, del estamento al que se pertenezca, pues se aplicará de una manera o de otra. Pero todos tienen una batalla constante en la Celestina entre los vicios y las virtudes. Digamos que la codicia es el tema, uno de los temas fundamentales que se trata allí. Y es muy significativa la psicomaquia, aunque aquí el Delón de la Barca en el siglo de oro lo va a reutilizar otra vez, porque se vuelve a recuperar los tópicos medievales en el siglo de oro. Luego tenemos la muerte igualadora. En la Edad Media, sobre todo en las danzas de la muerte, que es otro tópico medieval, es una significación histórico-social muy presente en la muerte del pueblo, de la gente en general, que igualaba a todo el mundo, si fueras rico como si fueras pobre, como si tuvieras posesiones como si no tuvieras nada. Al final la muerte lo iguala a todo y todos tienen que morir. Y sobre todo en un contexto histórico en el que la peste negra ha hecho mella.
y la Inquisición también, porque empieza en 1400, creo, si no recuerdo mal, y está en pleno auge en el siglo XV. Entonces, en ese contexto ha habido bajas de sacerdotes, el clero, tanto en calidad como en cantidad, tanto cualitativa como cuantitativamente, ha descendido en número, ha descendido en influencia, y entonces se recurría a un tipo de preparación a la muerte que era virtual, digamos, como un sacerdote virtual, y en ese sentido las moriendi están muy ligadas a las danzas de la muerte porque son significaciones representativas, simbólicas, pero muy pegadas al terreno de la realidad, porque la gente moría con reglas de cómo tenía que morir bien, junto con los familiares, etcétera, en la cama, que era el arte del buen morir. Y eso era muy significativo cuando había una pandemia tan grande como la peste negra bubónica. Entonces, la muerte igualadora, en las danzas de la muerte, se veía esta como la gran liberadora de las diferencias sociales en la vida. Insalvables, pues, eh, hacia la tabla rasa desde el Papa hasta el que no tiene capa. ¿Vale? Es muy significativo, hasta el Papa moría, o podía morir. El hecho de que todos seamos iguales ante la muerte lo podemos ver en la danza general de la muerte, porque está la danza de la muerte, que son significaciones de cómo la muerte, con la guadaña encima, incita a los candidatos a morir a que dancen con ella. Y luego hay una danza general de la muerte que se extrapola a otros contextos, no solamente al medievo o a los países de la Europa occidental de aquella época, de la Edad Oscura. Luego, pues, el Vanitas Vanitatum es muy significativo en la Celestina porque si voy a hacer un spoiler, pero bueno, es para que veáis que cuando se tira de la torre, y yo os remito a que leáis la Celestina antes de ver los vídeos, si no queréis saber de qué va antes de leerlo, porque voy a establecer bastantes, en el estudio, bastantes spoilers, que sé que vienen a cuento, entonces, bueno, para explicar las cosas mejor, más pragmáticamente, cuando Melibea se tira de la torre, la amada de Calisto, recurre al Vanitas Vanitatum porque la definición del Vanitas Vanitatum es vanidad de vanidades y todo es vanidad, ¿vale? Entonces, viene de Eclesiastés y nada merece la pena o el esfuerzo por conseguirlo porque no es posible alcanzar satisfacción, todo se reduce a polvo. Entonces, ella ya ha visto cómo no se arrepiente para nada, lucha contra su propia clase, contra la clase de los cortesanos, de los que tienen posesiones, tierras, dinero, joyas, lujos, placeres y situación, y un estamento altamente poderoso, con cargos, como el padre de Melibea, Pleberio, y ella va contra su propia clase, porque aparte de que con el amor cortés al principio, que luego trascenderá al amor loco, cuando ya se enrolla con, digámoslo así, ¿no? Claramente, con Calisto desde el punto de vista sexual, pues ya ha conseguido todo lo que tenía que conseguir. Y cuando Calisto muere, cuando muere al caerse de la valla, ella se da cuenta de que no tiene ya ninguna aspiración en la vida, aunque sea mundana. Ya lo ha conseguido todo, lo ha perdido todo, y solo espera igualarse con él en el infierno, si hace falta, según propias palabras. Entonces no le importa dónde él vaya, ella le seguirá. Entonces es un ejemplo muy gráfico, se intenta ser más de lo que puede ser, como hace en Melibea, que supera su propio estatus social, contradiciendo a sus propios padres y su posición, y de eso Pleberio también caerá luego en cuenta cuando pierde todas sus posesiones porque Melibea se suicida y es motivo de expropiación desde el punto de vista legalista, un jurídico legal, y todo está vacío de contenido y no merece la pena lo que se toma por conseguirlo. Cuando uno consigue su deseo, desea más y nuestro insaciable orgullo nunca se satisface. En el caso de Melibea se transforma un poco en el tema de que ella ya ha conseguido lo que quería y ya no puede conseguir más en vida, por tanto la muerte es el único destino que le espera para conseguir reunirse con su amado Calisto, porque lo es todo para ella, como también citan muchas veces en los autos. El Carpe Diem merecerá un capítulo aparte, que haré otro vídeo para el Carpe Diem y para algunos
como las moriendas y las danzas de la muerte, lo explicaré más detalladamente. Ahora estoy haciendo una especie de lista relacional de los diferentes tópicos más importantes que aparecen en la Celestina. El Carpe Diem es vivir el presente, el momento placentero de la vida presente. Hay que disfrutar del tiempo que se dispone de belleza, entusiasmo y salud. Y hay diferentes variantes del Carpe Diem, ¿vale? Está el horaciano latino, que no está vinculado a la muerte ligada a la vida religiosa de la homilía o de los ritos religiosos o digamos que no aspira a la vida eterna, a la salvación del alma para los que lo practiquen, o su expresión literaria, digamos, ¿no? En los libros, política, porque hay muchos poemas, por eso los tópicos están muy ligados a la lírica porque son sobre todo representados no solo en las obras de teatro, que en la Edad Media no estaban todavía, como en la Celestina, que no se podía representar muy bien, sino que estaban en los poemas, ¿vale? Y la cultura grecolatina lo recoge muy prolijamente, desde Horacio hasta Heráclito, creo, si no recuerdo mal. Entonces, originariamente procede del poeta latino Horacio y lo podemos observar en otros poetas del siglo de oro como Garcilaso de la Vega, especialmente en el soneto 23, ¿vale? De su obra. El Colege Virgo Rosas es una variante del Carpe Diem porque el Carpe Diem originariamente tenía lugar con una especie de plasmación cromática de la rosa como objeto fetiche o objeto simbólico tótem, era un tótem en sí mismo, un poco sincrético, no tanto religioso, y ligado al color púrpura. También estaba ligado a las estaciones del año y a la naturaleza en sí, per se. Entonces había 3 periodos en los que se recogía este tópico de desarrollo evolutivo de una persona. Por ejemplo, la juventud, la madurez y la senectud. Y llegar hasta esos 3 estados era lo ideal, ¿vale? Entonces, esta es una derivación del tema anterior, del Carpe Diem. Procede del poeta latino Horacio. Góngora es otro de los poetas del siglo de oro que lo recogerá porque hemos visto antes que se recupera parte de los tópicos medievales en el posterior Renacimiento, en el siglo de oro, siglo XVII, sobre todo y fundamentalmente el siglo XVIII ya es la Ilustración. Ya hay otra naturaleza diferente a nivel literario, a nivel sociopolítico y de quién gobierna, etcétera, quién tiene poder. Y eso también hace mella en los tipos de escritura y en la literatura. El Beatus Ille es el lugar agradable, digamos, un estado feliz que está alejado de los negocios, ensalza la vida sencilla y retirada, ¿vale? En el caso de la Celestina no hay ningún personaje que lo represente mismamente o propiamente, solamente Pleberio cuando se da cuenta de que Melibea ha muerto y que su destino futuro es un destino incierto o muy precario, se va a convertir en precario negativo, entonces hace una reflexión, autorreflexión final, y yo creo que ahí podríamos recoger un poco el Beatus Ille del recogimiento, de la autorreflexión, de que la vida vana ya no tiene sentido para él, de que lo material es lo realmente importante, no en una escala religiosa de arrepentimiento, pero sí que es verdad que es como si bajara el terreno de la realidad y no de las posesiones. Luego el Locus Amoenus está ligado al Carpe Diem porque es un lugar agradable, un sitio donde los enamorados hay un paralelismo con la novela pastoril en otro género y otro estadio, otra fase histórica o literaria, donde se tiene que recurrir a 3 elementos. Primero, para que el locus amoenus se produzca, un lugar, un paraje idílico natural. Tiene que haber árboles y sombra de árboles, tiene que haber tierra, tiene que haber agua. Pájaros que cantan, pues una
muy, aunque no haya pastores, pues en el medievo se recoge en ese contexto focalizado, porque es, por ejemplo, donde se encuentran durante 4 veces Calisto y Melibea en su jardín. Creo que en 2 ocasiones en su jardín. No sé si en las 4, porque no, todavía no me acabo de leer la novela. Me la leí hace tiempo 2 veces o 3 y ahora la estoy o sea, recorriendo otra vez, literariamente hablando, a nivel de lectora, a nivel de lectura, pero voy por el auto 11 o por ahí. Entonces, como al principio iba 15 actos y luego se añadieron 6 más, 15 hasta 21 en las posteriores ediciones, porque sabéis que el Brasil de Fernando de Rojas hace una especie de giro, vamos a decir giro copernicano, digamos, ¿no? Como imperativo categórico necesario, porque al ser converso y probablemente estar perseguido o con miedo a ser denunciado, pues cambia un poco el giro de tragicomedia, de comedia a tragicomedia, con un sentido didáctico. Entonces, eh, también incita al lector a que llegue a sus propias conclusiones, pero siempre bajo la tutela de la posición, el posicionamiento de que es didáctico el contenido, de que es para que precisamente no se llegue al loco amor o a la codicia o a la brevedad de la vida apasionada sin arrepentimiento. Eh, pues siguiendo el Descriptio Polae, por ejemplo, Calisto describe a Melibea, es en la descripción de la amada, del objeto de deseo, y la amada del poeta representa sobre todo después de la muerte de sí mismo un mediador para que el amado pues la tenga presente como un objeto, como si fuera un objeto volátil, un objeto espiritual, pero intocable, y luego eso se traduce en el amor cortés, ¿vale? Propio de las clases altas. Lo que pasa es que ellos son transgresores del amor cortés y llegan al loco amor. Entonces, como describe Calisto Melibea, es pues, como es idealmente, fenotípicamente ella, la boca, los ojos, la cara, incluso el cordón, cuando la Celestina le trae a Calisto el cordón que ella llevaba puesto, era para las mujeres lo llevaban pues por un motivo de regla o de menstruación, para protegerse, digamos, ¿no? Es lo que me ha comentado. Es un cordón muy simbólico porque Calisto incluso habla con el cordón como si fuera la propia Melibea, con lo cual ahí está implicado también otro tópico que luego veremos, con el que él también es transgresor, porque le tratan de loco. Y precisamente Celestina, Sempronio y Pármeno, que son los criados de Calisto, en coalición con Celestina, Sempronio y Pármeno, intentan utilizar esa locura, digamos, de el loco amor al que llega Calisto y por el que se perturba, pues conseguir cosas materiales y dinero. Y hasta que llega no solo el cordón, sino el collar, ¿no? Una posesión de oro, el collar de oro creo que es. Entonces, describiendo a este tópico, el Descriptio Puellae es la descripción de la amada como si fuera un objeto, cosa preciosa, compuesto de materias hermosas o lujosas. Su cabello es de oro, su boca son como de flores, o como el rostro es el centro de esta belleza. Se habla de su cabello rubio, lo ideal, la boca pequeña, los ojos pequeños, la naricita nada respingona, chatita, etc. Es como el ideal del medievo de la mujer, ¿no? Que eso también se ve reflejado en el siglo XIV, cuando el libro de Buen Amor, el Juan Ruiz Arcipreste de Ita, describe el ideal de la mujer bella, o de la mujer pequeña, ¿vale? Que es un poema que está inmerso allí. Pero no estamos ahora hablando del libro de Buen Amor, solo era un ejemplo para decir que hay un ideal de belleza que viene del siglo XIV o anterior, donde hay un canon de belleza fenotípico, aspectual, típico de la mujer ideal para el hombre, ¿vale?
No es que se llegara a todas las mujeres a ser así, pero era ese típico ideal que luego figurativamente está inmerso en los poemas y en las obras principales de medievo y de Renacimiento. Bueno, esto lo puso bueno, ya lo hemos hablado. Luego hay tópicos del barroco, pero bueno, básicamente ya hemos llegado a los más importantes. Quiero llegar a uno, Vigna del hombre, fortuna mutabile. Se refiere a los avatares de la fortuna que a veces es favorable y otras no. Fortuna mutabile. Tanto subes como bajas. Eso Celestina lo tiene muy presente porque ella está entre dos mundos. Digamos que el mundo de la alcahueta, antigua prostituta, que muere, queda viuda y se le mueren algunos hijos. Entonces ella tiene que seguir viviendo y recurre a lo material por necesidad. Digamos que es por una cuestión sistémica. Y ella, este tópico lo tiene muy presente porque para ella la fortuna es mutable. Una vez estás arriba, otras estás abajo, te pueden castigar, te pueden acusar de bruja, etcétera. Está en entre esas dos aguas, entre lo que es bajo mano tener relaciones con los cortesanos y con las mujeres cortesanas, sobre todo y fundamentalmente para establecer virgos, para vender hilado y pócimas, para vender cosméticos, etcétera, lo que se dedicaba para esconder su verdadero eh, digamos, labor, ¿no? Que es restituir, llevar a relaciones sexuales o materializarlas entre dos enamorados aunque fueran de distinta condición social, básicamente. Entonces, ella siempre está pendiente de ese riesgo de morir. De hecho, cuando muere, la muerte de Celestina es muy, muy distinta al resto de personajes que mueren, porque ella, en la primera versión de la Celestina, cuando es comedia, no se arrepiente. Ella transgrede la muerte, ella llama a la gente para que vayan a salvarla, porque piensa que tiene que seguir viviendo desde lo material, desde lo puramente material. Y luego ya cuando se llegan hasta el acto 21, sí que es verdad que todos los personajes tienen una especie de atisbo de arrepentimiento, de contrición, como un acto de contrición, incluso el criado Pármeno, ¿vale? Cuando recurre a un colega suyo de la misma condición social y de labor, sirviente también, de la clase baja, del pueblo llano, de la chusma, digamos, ¿no? ¿Cómo se habla entonces? Para que consiga su favor y su apoyo y mira al cielo, entonces es como si se arrepintiera un poco, digamos, con esa actitud. Y la Celestina, igual que Calisto, cuando antes de caer de la valla también se arrepiente y dice arrepentimiento o algo así, dice, o confesión, creo que dice confesión, pues Celestina también se arrepiente. Es una característica propia del didactismo que envuelve a la Celestina después de las añadiduras de los actos hasta el 21, del 15 al 21, de las posteriores ediciones del siglo XVI. Porque recordemos que se da, sobre todo y fundamentalmente hay tres o cuatro principales que se conservan, pero la de 1499, la de 1502 creo que es, o 1500, son las más, digamos, ponderables, las más importantes o las más serias, digamos, ¿no? A título historicista. Y aquí quería llegar yo, ya lo he encontrado, el Vir Doctus et Facetus es, ya por último, uno de los ideales del cortesano renacentista, es decir, del hombre ideal cortesano, caballeroso, atlético, bien posicionado, educado, digamos, con privilegios, de clase pudiente, noble por naturaleza, haga lo que hagas noble y se perdona todo.
Pero Calisto, con la locura del opus amor, con la locura que, aunque sea temporal y transitoria, porque hasta que no consiga Melibea estaba un poco ido de la cabeza, tocando el arpa y todo esto, pues contradice precisamente este tópico medieval, porque es todo lo contrario a la representación idealista de un caballero. Y a ojos de la Melibea, al principio también ocurre así, cuando se la presenta por primera vez, porque lo hace de una manera incorrecta, desde su propia clase. Bueno, pues esto es lo que os quería decir de los tópicos medievales. Ahondaremos en las Asmoriendi, en las danzas de la muerte, en la danza general de la muerte, las danzas de la muerte más cortas, y con silografías de la muerte, de cómo se puede morir bien, de los cinco pruebas que tiene que pasar el moribundo para conseguir el cielo, que son 5 pruebas muy concretas, de cómo estaba dispuesta la cama, de los grabados silográficos, los textos, el origen, la divulgación, cómo se expande por la Europa oriental también, en algunos lugares, y que se vuelve también desde el punto de vista del clasicismo medieval, se vuelve también muy lírico, poemático, muy figurativo y muy popular. Y luego también hablaremos por ejemplo, del Carpe Diem, que también hay mucho que hablar del Carpe Diem. La rueda de la fortuna también es otro tópico medieval muy importante, que todo está predestinado, no hay salvación, la muerte es la muerte y se parece un poco a la muerte igual a todos. La rueda de la fortuna es el capricho de que los ricos pueden perecer y los de clase baja pues pueden perecer, pero también aunque no pueden cambiar de estamento, porque era muy difícil cambiar de estamento en la Edad Media, es contradictorio, porque no sigue reglas lógicas y tampoco explícitamente religiosas, necesariamente. En el caso de la Celestina, como se mezcla el Renacimiento con ideario medieval o de medievo, pues hay esa especie de contradicción paradójica muchas veces que no sabes muy bien en qué ubicar su contexto semántico o de contenido. Bueno, pues hablaremos de esto mucho más desarrolladamente la próxima vez. Vale, que nos veamos. Un saludo, espero que os haya gustado, que no me haya enrollado mucho. Bueno, 27, de acuerdo. Vamos a hacer 4 partes. Un saludo.